Hay Bien. una imagen, que esto no me quería olvidar de decirlo porque cuando estábamos haciendo, hablo en plural de mí mismo, yo, ¿no? Está Tengo bien. ese medio como el César, em, que cuando estábamos armando el video, hay una imagen recurrente en el cine de Scott que es muy similar a, no sé si la cazás vos pela o la tenés de algún lado, seguramente cuando te la describo así, a el cuadro, la pintura esta de, si no me equivoco, Caspar Friedrich, que es El caminante sobre el mar de nubes. Es una imagen del 1800, 1818, si no me equivoco. Muy famosa si la Ah, sí, sí, buscan, sí, sí. en la cual hay un sujeto de espaldas, un hombre, mirando una gran inmensidad, unos picos montañosos, ¿no? Desde la altura, en la cual justamente la atraviesan las nubes. Decía que es una imagen recurrente porque, de hecho, en la primera película de Scott, en Los Duelistas, aparece un frame igual, digamos, calcado de eso. Y cuando lo estaba armando, vi ese frame y dije, acá hay algo interesante justamente para lo que vamos a abordar, porque en ese momento de Scott, que decíamos que siempre es desde el punto de vista del sujeto, estos sujetos es una imagen que se repite, por ejemplo, en Blade Runner. Quizá no es el personaje muchas veces el que está viendo, sino nosotros mismos, ¿no? Pero es una especie de contemplación de lo inmenso, ¿no? En el caso de la naturaleza o en el caso de estos imperios que le interesa retratar y cómo siempre se ven desde el punto de vista de este sujeto, ¿no? También dándole importancia aún, digo, en su momento cuando sale este cuadro, es época de romanticismo, justamente a la individualidad del sujeto, ¿no? Una especie de importancia del sujeto ante eso, ¿no? Ante eso I- que se observa. Incluso en el cuadro Sí, que tengo ahora frente a mis ojos, se ve la figura del caminante sobre uno de los picos, que se ve con absoluta nitidez, porque sí. justamente está dentro de una nube o por encima de una nube, ¿no? Ujú. Y todo lo otro se ve, obviamente, atravesado por la nube, o sea, se ve entre opaco Sí, y distante, ¿no? Y sí, como sí. ese lugar desde donde está lo tenés con absoluta claridad, Ujú. pero lo que se te dificulta ver con claridad es aquello que está a la distancia. Exactamente, exactamente. Vos te encontrás con algo y la capacidad que tiene, quizá, es lo que le interesa retratar ahí, el sujeto de contemplar eso, ¿no? Y me parece interesante arrancar por ahí porque, como decíamos, quizá en esa primera etapa vamos a ver ese punto de vista y en la segunda vamos a tratar de ver, o Scott va a tratar de mostrarnos qué hay ahí. Vamos a arrancar con una peli del 2001, que es La caída del halcón negro. Una peli, no se pela si la tenés vista, es una peli de las más conocidas de Sí, sí, él, sí, sí. de las que ha logrado esta sí, como habíamos dicho luego de Gladiador, traspasar un porcentaje de taquilla mayor a lo que Cierta venía. popularidad. Claro, y esta fue inmediata, ¿no? Va a contar la historia de una operación militar que van a hacer nuestros amigos del norte en Somalia, está basado en hechos reales, en la cual, a raíz de una información de último momento que les llega sobre un líder en medio de la ciudad, ¿no? Que creo que era Mogadiscio. Entonces les Ujú. llega ese dato y medio como que al principio de la película tienen que hacer una operación que a primeras luces parecía sencilla de extracción, que se va a complicar justamente a raíz de que los insurgentes derriban un halcón negro, que es el Mm, halcón negro, el helicóptero militar de este que aparece en todas las películas, ¿no? mm. A partir de ese momento lo que vamos a ver es un caos, porque justamente esta operación que parecía sencilla se empieza a complicar porque tienen que ir a rescatar a los soldados que se caen, esto empieza a derivar en diferentes operaciones que no estaban acostumbrados a hacer. Básicamente es una película de acción, en la cual vamos a ver estos soldados sortear los diferentes momentos que le va a proponer esta, esto, estos eventos medio que no estaban preparados, de una situación, como decíamos, que para mí lo que va a intentar acá Scott es tratar de retratar esta idea de, digo, si hablábamos de imperios en decadencia o de imperios que intentan controlar lo incontrolable, llevarlo a cabo en una cuestión más localizada en lo que sería las operaciones estadounidenses en Medio Oriente, ¿no? Es porque, recuerden, post 2001 cambia el mundo, hay un estado de incertidumbre diferente, vamos a decir, sobre a dónde se tienen que librar estas batallas, y la diferencia era que probablemente mucho de lo que iban a tener que hacer, que es lo que se vio
posteriormente, por ejemplo, las invasiones en Afganistán, que los conflictos iban a ser en territorio urbano, ¿no? Que eran probablemente enemigos que no eran tan fácil de identificar, cuestiones que no estaban tan claras como, bueno, ahí está el ejército enemigo, ¿no? Sino que eran, No eran campos de no eran batalla. campos de batalla, eran ciudades donde Ujú. había civiles y la situación se complejizaba. Entonces, a partir de esa nueva dinámica de exploración barra conquista que va a hacer Estados Unidos en todas sus operaciones militares, me parece que acá Ridley Scott va a tratar de retratar eso porque justamente lo que va a intentar hacer es explicar un poco cómo este gran imperio con todo el poderío tecnológico que tiene y la gran capacidad de arrase que tendría, no logra su cometido en una situación en la cual no comprende. Es como, bueno, vos tenés toda la capacidad para hacer hasta este momento lo que venías haciendo, pero acá si no sabes cómo, si no, no te inmiscuís en la cultura, esto es algo que él va a desarrollar un poco más en otra película que vamos a hablar más a futuro, pero si no te inmiscuís mucho en cómo es ese campo de batalla, vas a perder por más que tengas los Y portaaviones, ¿no? venían con con el antecedente de Vietnam, ¿no? De Claro, la guerra de sí, sí, guerrillas sí. termina destronando Eso ya era al como pulpo. un primer aviso de ojo Claro. que se te puede venir también. Es una peli muy interesante, tiene y cae también en ciertos lugares que ya hemos hablado en la primera etapa, ¿no? Esto de, bueno, es una película que de alguna forma intenta retratar algún tipo de derrota de este ejército, pero sin dejar de alguna forma glorificarlo, ¿no? Esto lo decimos siempre, es una situación problemática para ese tipo de cine porque no dejan de dejar bien plantados a ciertos altos mandos, vamos a decir, o ciertas decisiones que se toman ahí. No es la más crítica, Claro. no es la más crítica de las películas de este estilo, pero digo, en términos de entretenimiento, se sigue sosteniendo. Me parece que en el camino de Scott es una primera declaración de intenciones de, miren cómo empieza a cambiar el foco de lo que se venía planteando, ¿no? Digo, Claro. si él antes hablaba en términos más a partir desde el hombre, ¿no? Desde el sujeto, hacia cómo este contexto los apretaba. Acá estamos hablando ya directamente de cómo el contexto empieza a perder esas batallas o sí, esa nafta que viene teniendo en lo que venían haciendo y se empieza a caer. Una que quería comentar, digo, diferente a lo que veníamos hablando en esta, me pareció interesante también porque es también recordar que Scott no solamente le va a interesar ir a fondo con estas representaciones históricas súper grandes y monumentales, sino que a veces también hacía películas más sencillas, más tradicionales, que es Los Estafadores, Matchstick Man, se llama el nombre original, del año 2003, con el bueno de Nicolas Cage. Que yo sé que hay muchos fans de Nicolas Cage y es interesante también para mucha gente solamente verlo a él, porque muchas veces hace alguna que otra de sus locuras y eso generalmente banca muchas películas que no son tan buenas, vamos a Eso te iba a decir. decir, sí, uno de esos actores Sí. que no tiene empacho en agarrar películas de No, mierda. no, y en esa época era su peor época, Claro. vamos a decir, porque el loco estaba como agarrando. Pero esta no es de esas, no es de las peores. Igual me corrijo, su peor época me parece que es más 2010, es un poco después de esto. Eh, pero esta es de las que está buena, vamos a decir. La sinopsis es una especie de estafador, Nicolás, que tiene una de sus características y es fundamental, que tiene una especie de TOC, una especie de trastorno obsesivo compulsivo, que le va de alguna forma a dificultar la interacción con los demás, ¿no? Es un medio como que no le gusta mucho el contacto con los otros, una especie de miedo a los gérmenes, ¿no? Todas las cosas de Claro, todo. repeticiones, tiene todo juntos. Está medio, tiene algo, Ujú. está complicado, Nicolás, y labura de estafar gente, ¿no? Tiene un socio y hacen laburitos de estafar gente. Lo que le va a pasar y lo que va a disparar la trama es que le va a aparecer una hija que él no sabía que tenía, una hija ya adolescente, a volver a vivir o tratar de volver a tener contacto con él. Eso le va a alterar un poco su modo de vida, que era básicamente ir a mentirle a la gente. Y en paralelo tratar de sostener eso, cosas que ya tenía iniciadas, vamos a decir, para que no spoiler mucho, pero que esta nueva aparición le va a empezar a complicar las cosas, ¿no? Es una peli, vamos a decir, tipo comedia por momentos y tipo thriller, suspenso por otros. Logra mantener un lindo equilibrio. Siempre Nicolas es raro, ¿viste? No sabes si es de verdad humor lo que estaba queriendo hacer la peli o era él que se desató de esa jaula, de esa cage que tiene él.
Pero es una linda peli, tiene un par de giros ahí interesantes. Como para otra cosa, ¿no? Para no siempre entrar en ese Scott súper melodramático, monumental, que la siguiente que vamos a hablar sí es una película que tiene esos tres sinónimos y bastante marcados. Es quizá la más, vamos a decir, en ese aspecto. Una película muy controversial, que hay mucha gente que la ama, mucha gente que la odia, que se llama Kingdom of Heaven. La última cruzada, creo que la habían puesto en ¿Cruzada o el reino de los El cielos? Reino de los Cielos. Año 2005. Digo controversial porque es una película que en su día la edición, la versión que nos dejaron ver en cines tenía un grado de tijera altísimo. Era una película que le habían metido Mirá vos. mucho corte, lo que dio por resultado una película totalmente diferente, en teoría, a la que hubiera querido Scott. Digo, en teoría, un poco a medias, porque después salió la versión del director, que es lo que él querría, lo que él dice que hubiera querido también, la cual es verdad que mejora mucho la experiencia. Es una película que va a contar la historia de una de estas cruzadas. Ujú. Las cruzadas, digo, estas también exploraciones tipo, digo, similar a lo que estamos hablando en lo que hace Estados Unidos, ¿no? De ir a un territorio con algún tipo de justificación. Le hace, bueno, la libertad hoy en día, y en ese momento La era evangelización. la evangelización y Claro. especialmente la conquista o mantener el control de Jerusalén, que se lo han ido, interesante un poco ahí ver en la peli cómo se lo han ido ganando y perdiendo las diferentes facciones, digo, la facción musulmana y la facción católica cristiana, y cómo este lugar de conflicto a Scott le va a permitir poner en diálogo estas cosas justamente que decimos, ¿no? Esto de los imperios, de cómo estos sujetos están sumergidos en eso, añadiéndole además la cuota religiosa al relato que le suma a toda la cuestión política, ¿no? Digo que la versión, la teatrical, esta que se llama, que es la versión que se estrenó en cine, para mal de la película, lo que cortaba era generalmente los desarrollos de este tipo de dinámicas, ¿no? La parte justamente de la política, de lo que le interesaba ¿Por qué construir. o al menos de lo que se ha dejado Sí. entrever, por qué los recortes? ¿Por qué el tijereteo? La típica visionado focus group, o Mm, digo, visionado que hace la productora, que consideró en ese momento que le faltaba acción y que le sobraba cháchara. claro. Entonces dejaron las partes de acción sin contexto muchas veces y no se entendía muchas veces las motivaciones de los personajes. Era así, no es una exageración. El personaje principal, que es el de Orlando Bloom, que parte de lo interesante es ver cómo él llega a esa conclusión final, justamente como cualquier arco de personaje, te faltaba la mitad de los datos importantes como para saber cómo él ¿Por qué? llega a eso. Claro. Claro, ¿no? No es el típico héroe, es interesante la peli porque logra construir a este sujeto que es un sujeto que está medio perdido en Francia, en un pueblito, es un herrero, y cómo él llega hasta Jerusalén a través de un largo viaje y se transforma más o menos en un líder. Es interesante cómo en la peli vos, si ves la versión completa, podés ver ese cambio, ¿no? Es como decir, bueno, mira, él va a tomar esta decisión capaz que de acá a una hora, porque la peli dura cerca de las 3 horas, la versión del director, a raíz de esto que le pasó antes, ¿no? Que es lo típico de cualquier guión, tratar de explicar un poco por qué la gente, los personajes hacen las cosas que hacen. Eh, por eso es súper recomendable que si la quieren ver, vean la versión del director, que es más larga, pero no por eso es... 50 minutos más larga. Sí, sí, 144 sería minutos. 3 horas 10, no, sí, Sí, 3 horas 10. 3 horas 10. Claro. Pero, esto quería advertir, es más lenta la versión corta. La Ajá. versión corta es más corta, pero es mucho más lenta. Mira vos. Se siente así, por lo menos, ¿no? La parte del director se le siente un ritmo muy interesante. No es que es una cosa lenta en el proceso, sino que al estar estas diferentes partes que después le sacaron, se nota una fluidez mucho más orgánica y no se siente pesada, vamos a decir. ¿Dónde se puede ver ambas? Este Y dato, cómo buscar, también cómo saber que la que estás mirando, más allá de la extensión, ¿hay sí, alguna forma de saber si estás mirando una u otra? tiene que decir versión del director. Ah, bien, Est- bien, Estoy casi seguro que está en Disney Plus bien. o en HBO.
búsquenla en alguna de esas dos. Bien. Hay otra que se llama Roadshow, versión Roadshow, que esa es igual a la versión director, pero tiene 10 minutos más porque le metió un intermission, una intro y una outro, que es más como para proyectar sería, ¿no? No, Claro. no cambia mucho en un visionado en casa. Una, Es Kingdom of Heaven, o sea, sí, o Reino del Cielo, o Reino de los Cielos, o Cruzada. cruzada, Así exactamente. se puede llegar a encontrar. Quería mencionar una de las que yo considero, Pela, que son de las menos conocidas, vamos a decir, y vamos a saltear un par, igual que lo que Ujú. hicimos en la primera etapa, que es una peli del 2008, se llama Body of Lies. Acá, cada nombre que yo tiene en inglés, Pela, me vas a tener que recordar el Red nombre, de la Mentiras. S, Red de Mentira, porque ese dato no lo tengo, que En inglés sería Cuerpo de Cuerpo Mentiras, de Mentiras sería si lo traducimos pero es Red de literal. Mentiras, sí. La cual, una de las características que la diferencian de las otras es que está Leonardo DiCaprio ahí de protagonista. Y Russell Crowe. Y Russell Crowe, pero bueno, ahí ya uno estaba acostumbrado con Ridley Claro, que claro. Russell aparezca, ¿no? Pero es la primera aparición de Leonardo. Y nos va a contar una historia de espías, es una típica, vamos a decir, peli de espías, en la cual acá seteado también otra vez en Medio Oriente, él va a tratar de profundizar un poco la idea que venía desarrollando en La Caída del Halcón Negro, ¿no? De quizá cómo estos sistemas que parecen súper rígidos y súper funcionales, súper instrumentalizados, vamos a decir, como en la operación de guerra que hace Estados Unidos en Medio Oriente, muchas veces falla por no estar al tanto de cuestiones más culturales o cuestiones más básicas que la puede llegar a saber uno que está involucrado ahí. La premisa va a ser también similar, vamos a decir, a Black Hawk Down, en la cual hay un- es un agente de la CIA, que es Leonardo DiCaprio, que le pasan el dato de dónde está, dónde podría estar un importante alto mando terrorista. Él va a llegar a Jordania para inmiscuirse un poco en la inteligencia jordana, que hay otro personaje ahí, es Mark Strong, el líder de la CIA jordana, vamos a decir, que él va a colaborar con él justamente de este aspecto. Es un poco hacer esa diferencia entre cómo laburaría la CIA este tema y cómo la laburaría alguien que está ahí metido en el tema, ¿no? Es un poco buscar esas diferencias. Es también una peli más tranqui, vamos a decir, del director. No es de estas grandes aventuras o grandes exposiciones, pero interesante también, porque bueno, ahí un poco de lo que veníamos hablando de cómo se empiezan a derrumbar estas cuestiones imperiales se empieza a ver reflejado desde, como decíamos, desde adentro, ¿no? No es quizá lo más importante la trama del personaje, que si bien la tiene, porque bueno, siempre tiene que haber algún tipo de interés personal, es más importante cómo se van construyendo estas diferentes superestructuras que él va a querer desarrollar. En consonancia con eso, y ya que lo nombramos a Russell, tienen una segunda colaboración con él en el 2010 con, voy a decirlo, para mí la peor película de Ridley Scott, de todas las que hablamos, de las que probablemente vayamos a hablar a futuro, que es Robin Hood. Había esperanza acá, porque bueno, habían pasado 10 años después del 2000 con una nueva colaboración entre ellos dos, y era, bueno, yo me acuerdo hasta eso, informaciones que te iban llegando y decía, acá esto va a estar bueno, acá Ridley Scott, Russell Crowe, Robin Hood, va a haber algo de guerra, va a haber algo ahí similar quizá a Gladiador, ¿no? Como este héroe popular que de alguna forma va a intentar hacer algún tipo de cambio, cambio político. Era una especie de probablemente Gladiador 2, Claro. una verdadera Gladiador 2. Es una y fue una gran decepción. Por lo menos para mí es una película aburridísima, aburridísima que, digo, para que entiendan a qué me refiero, se llama Robin Hood y tira dos flechas en toda la película. No exagero. Tira dos flechas, porque bueno, mucho de lo que se va a tratar, y quizá era una trampa haberlo llamado Robin Hood, y bueno, si lo tenemos en cuenta, quizás se puede salvar por eso, va a tratar más sobre los orígenes del personaje y no tanto sobre el que teníamos en mente todos, ¿no? Que era el de Kevin Conner, básicamente, que era, bueno, ya un Robin Hood en funciones. Es difícil, porque era linda la Robin Hood Sí, de Kevin sí, sí, Costner. sí, sí, sí. Y quizá no quiso hacer eso, justamente quiso hacer algo diferente, pero hubiera puesto Robin Hood Orígenes. Claro.
para que quede claro. Pero bueno, uno se da cuenta cuando lo va viendo y digo, más allá de eso, resulta una película aburrida, a mi entender, porque lo que va a intentar hacer él es trasladar un poco esto, un poco lo que había hecho en Gladiador, es el nacimiento de ciertas instituciones o la muerte de ciertas instituciones en primera instancia relacionadas a ese momento histórico, ¿no? Digo en términos de la monarquía en decadencia y cómo se empiezan a construir nuevas naciones, básicamente, Mm. con nuevas identidades, nuevos héroes, nuevas mitologías. Es un poco lo que al final le interesa hacer a Scott ahí. Para mí el problema es que la trama de él y las diferentes interacciones que tiene con otros personajes no es interesante, no llega a ser trascendental tampoco como era en Gladiador, entonces te vas perdiendo un poco en ese equilibrio que me parece que sí logra en Gladiador, acá no lo tienes, ¿no? Es una película de esas que es una lástima, pero no convenció. Otra pela que la voy a atar a van a ir un poco de la mano, porque estoy viendo ya que eh, se nos está yendo la columna, que es la duología, vamos a decir, un intento de trilogía que no se llegó a concretar de Alien, ¿no? De algo que él trata de hacer muy a posterior después de Alien, que es Prometeo. Esta, como habíamos dicho en la primera etapa, no la vamos a desarrollar mucho porque me parece que en algún momento va a tener sentido juntarlas a todas Y y hacer una de hablar Alien. de todo de Alien, pero como pequeño detalle ahí de esta nueva incorporación que intenta hacer, ¿no? Si pensábamos en un Alien, Alien uno, ¿no? La película, como este sujeto que era Ripley, ¿no? Un obrero del espacio, sujeto a las diferentes fuerzas que la dominan, ¿no? En un caso, digo, más concreto como el alien en sí mismo que la venía persiguiendo y la megacorporación que la tenía encerrada en esa nave, trasladar eso a lo más grande, me parece que él lo trata de aplicar a Prometeo, a algo mucho más grande que lo grande, vamos a decir, que es intentar explicar un poco el origen de la humanidad, ¿no? Va a ser un poco tratar de conectar el lore o la historia expandida de Alien a la creación del hombre. Ambicioso. Muy ambicioso lo que intenta hacer, encima de la mano de un sujeto muy controversial, que era el que le escribió el guión, que es Damon Lindelof, que es uno de los escritores de Lost, que yo amo Lost, pero muchos de los problemas que tenía era el vuelo, quizá, que tenía al escribir, y me parece que mucha de la crítica que le cayó en su día Prometeo fue un poco por ese lado, por el guión más que por la ejecución, porque en sí misma es una peli de las que Scott nos tenía acostumbrado, ¿no? Es sorprendente visualmente, impactante, pero me parece que también flaquea un poco en este intento de conectar toda esa idea con Alien, ¿no? Quizá Claro. se tenía que haber tratado de otra cosa Y sacar a que de alguien del hecho medio. era parte un poco de lo que ellos querían jugar. Me acuerdo que cuando se estrenó también no querían decir que era parte de Alien hasta la semana anterior del estreno. Dijeron, bueno, sí, tiene un poco de conexión, pero va a cambiar la forma de ver todo. Era como que no querían casarse con la idea de decir, sí, es una precuela de Alien, que era lo que todos sospechábamos, porque si bien no aparecía el bicho en los trailers, era el mundo de Alien, porque te das Mm. cuenta ya por la paleta de colores que era eso, ¿no? Pero bueno, también entiendo que hay gente que le decepciona un poco. Y digo, la ato a una posterior que es Alien Covenant, que es Ujú. del 2017, porque él va a tratar de continuar con esta idea, añadiendo más elementos de quizá más Alien, hay un poco más Alien que, que en Prometeo, pero seguir tratando de intentar, es un poco una redundancia, pero lo tengo que decir porque para mí no lo logra, justamente porque a mi entender falta una película más que no se hizo y que probablemente no se haga, que cierre la idea completa, ¿no? Esta de, a grandes rasgos, lo que se va a intentar desarrollar es cómo esta búsqueda de información sobre quién crea la humanidad, en paralelo va a ir con una inteligencia artificial, que son sujetos importantes en las tramas de Blade Runner, ya lo dijimos ahí en Alien, que son estos androides que de alguna forma replican la experiencia humana. Hay un personaje principal que es uno de ellos y cómo este sujeto va a tener este arco a querer primero saber la naturaleza de su propia existencia, en términos generales, y luego un poco tratar de superarla, ¿no? Tratar de ser él el creador. Es una especie de arco que para mí está incompleto porque todavía le falta una tercera parte, ¿no? Pero bueno, como Alien Covenant no fue un mega éxito comercial, probablemente No, no venga. no lo veamos. Vamos a saltar a alguna más pela para mencionar un poco y poder ir terminando la idea.
que era ya su etapa del 2015, que esta me pareció interesante para atarla un poco a lo que habíamos hablado en G.I. Jane. Voy a hablar de Mm. The Martian. Misión a Marte, que es alemán, básicamente. Hay un equipo ahí de astronautas que en un momento se tienen que ir. Es como, bueno, che, hay que irse de acá y se olvidan, no se olvidan, pero dan por olvidado al protagonista que manda y lo dejan solo ahí en Marte. Se dan cuenta poco más tarde que el loco estaba vivo, ¿no? Lo habían dado un poco por muerto. Y Matt Damon tiene que de alguna forma desarrollar un plan para aguantar el tiempo que hace falta para que lo vayan a primero mandarle provisiones y después eventualmente a rescatar, ¿no? Básicamente hacer él sobreviviendo en la película. Decía que lo quería atar un poco a Jason porque me parece interesante cómo en ese momento hablamos de que ellos, Ridley Scott, coopera con el Departamento de Defensa, digo, no la financia directamente la película, pero le dan todo en bandeja para que él haga esa película que muy convenientemente le servía para el discurso de ese momento que estaba planteado, ¿no? Era un discurso real, la incorporación de mujeres en ciertas áreas militares en ese momento. Y acá también esta película muy convenientemente llega en un momento en el cual la NASA estaba necesitando, digo, en términos marketineros, porque Ujú. no deja de funcionar de esa manera, sentar las bases a ciertos proyectos que estaba queriendo hacer, ¿no? Como volver a la exploración espacial. Digo, estamos hablando del 2015 y es interesante cómo cae justo también esta película y cómo Scott agarra estos proyectos muy convenientemente para hacer una película, pero también de alguna forma servir ante digo, decirle pedido quizás es muy fuerte, pero muchas veces parece como un Mm. pedido, porque mucho lo que vamos a ver en la película es cómo la NASA resuelve cosas, básicamente. Sí, digo, esta va a ser una excepción con lo que veníamos hablando, porque generalmente veníamos hablando de cómo diferentes sistemas o diferentes imperios empiezan a funcionar mal, básicamente, y acá lo que vemos es como a través de una super contingencia, un equipo súper preparado de gente, que es la NASA, lo va a resolver. O sea, es todo lo contrario de lo que veníamos hablando, básicamente. La va a hacer eficiente a la NASA, la va a hacer no solamente eficiente, sino que súper eficiente para resolver esta nueva contingencia. Es una visión rara, digo, en lo que venimos viendo de Scott, pero con un punto de encuentro, como decíamos, con algo que sucedió antes con G.I. Jane, ¿no? Es una película que es espectacular, tiene acceso también a gran parte de los aparatos y la información y los expertos de la NASA. Entonces vos con eso probablemente puedas hacer una película súper especial al respecto de eso, ¿no? Es como decimos, una especie de contradicción que no deja de ser una película muy interesante, ¿no? Esta creo que Claro. había sido nominada para mejor comedia, me parece, pero no. Comedia. Sí, porque bueno, reniega mucho y hay partes que son graciosas, pero es una linda peli, es una peli entretenida. Pero acá podemos ver ya como una Scott, digo, ya más grande, habíamos dicho que en una primera etapa le interesaba quizá pensar más en los sujetos, como una Scott trata de alguna forma retomar ciertas discusiones que había abierto antes y encontrarle otra vueltita, ¿no? Encontrarle quizá un aspecto más grande en algunos o tratar de actualizarlo en otras. Digo, en el último duelo, recuerden película del 2021, una película que va también protagonizar Matt Damon con Adam Driver, va a proponer contar la historia de el famoso último duelo, que fue un duelo que digo, recuerden que la primera película de Scott se llamaba Los Duelistas, ¿no? Entonces hay algo ahí, hay un interés de él tratar de analizar estos códigos vetustos de honor, ahora sí incorporando la visión de la víctima que dispara este duelo, que es un personaje femenino, en el cual a raíz de un evento van a retarse a un último duelo, que es famoso porque fue el último duelo, digo, histórico que fue aceptado legalmente, ¿no? Lo interesante, como decíamos, es que va a agregar la dimensión de ella. Para mí es lo interesante y también el problema, porque la estructura que va a elegir en esta peli Scott va a ser una especie de efecto Rashomon se llama, que es cuando vos contás un mismo evento desde tres puntos de vista, es decir, tres personajes en este caso. El problema es que Scott se guarda el punto de vista verdadero, vamos a decir, o el que él considera la visión fiel de los eventos hasta el final, que es la visión de ella, ¿no? Lo que vamos a ver antes es cómo vieron el mismo evento los dos duelistas y al final cómo de verdad pasó el evento, ¿no? Y cómo cambia justamente el objeto según quien lo observa. Es una peli interesante eh, que recomiendo igual ver.
los 2 o 3 momentos de duelo están muy bien filmados, o sea, eso es garantía siempre de Scott y es interesante, pero bueno, me parece que ahí si algo intenta Scott es tratar de retomar quizá algo que plantea un poco los duelistas, la masculinidad frágil, incorporar la dimensión femenina quizá que plantea en Thelma y Louise, por Y el ejemplo, ¿no? dato histórico del último duelo. Claro, y eso que siempre la dimensión histórica que siempre interesó, ¿no? En esa área, la peli de Napoleón, eh, si no me equivoco, 2023, acá con Joaquín Phoenix, volviendo a laburar con Joaquín Phoenix, trata de hacer algo similar, es decir, incorporar. Recuerden en Los Duelistas otra vez, había un contexto que él medio pinta de fondo, ¿no? Como estos dibujos que decimos de ese contexto que él interesa ver cómo aplasta o cómo están jugando con los sujetos, era en Los Duelistas las guerras napoleónicas, ¿no? La expansión napoleónica y cómo estos dos sujetos en medio de ese quilombo iban resolviendo ese duelo infinito que tenían, ¿no? Y acá lo que vamos a ver es justamente ese contexto. Vamos a ver todo lo que estaba pasando antes de fondo, lo vamos a ver representado, ¿no? Desde el punto de vista también de Napoleón. Es una película visualmente impactante, ¿no? Esto, repetirlo en Scott quizá es Claro, redundante, pero me parece que es de esas que el espectáculo está garantizado. garantizado, es una cosa de locos y es una peli que yo pensaba que me iba a gustar menos de lo que me gustó Ajá. bastante, me terminó enganchando la idea, me parece que está bien construido el personaje de Napoleón, me parece que es difícil hacerlo, ¿no? Inevitablemente vos tenés que tomar posición y Scott lo hace, no hace un personaje unidimensional, sino que se la juega un poco, hace a un, digo, más o menos lo que todos esperamos, ¿no? De ese tipo de personajes, pero me parece igualmente interesante cómo logra conectar eso, ¿no? La dinámica entre este gran estratega que intenta dominar, justamente, volvemos a ese dibujo, ¿no? Ese que intenta contemplar de alguna forma ya controlar la naturaleza y cómo justamente esta naturaleza, digo, en términos a veces históricos o contextuales o directamente la naturaleza, porque una de las grandes batallas que pierde es contra el frío directamente Napoleón, tiene que justamente darse cuenta o caer inevitablemente, ¿no? Es como un intento de tratar de controlar que se ve totalmente derrumbado ante su propio peso, ¿no? Era como, bueno, quizá no era el momento para ir a Rusia en invierno, ¿no? Que estaba un poco cantado que te iba a ir mal. Y terminamos, Pela, con Gladiador 2. Llegamos. Vamos. Llegamos con Gladiador 2. También muchísima expectativa porque había gente, me incluyo, que hace rato ya sabía que estaban queriendo hacerla y por H y por B no pasaba. Cuando ya se concretó y encima veíamos los involucrados, daba esperanza. A mí me cae bien Pedro Pascal, todavía me cae bien y él va a estar acá involucrado. Y el protagonista, Paul Mescal, estaba en un momento ahí de gracia, entonces también iba a ser interesante ver cómo veía su propia obra, Scott, 25 años después, ¿no? Casi 25 años después de su estreno. Y esta yo la traje acá a la columna el año pasado, me parece, cuando se estrenó. Y fue bastante desoladora la review que hicimos en ese momento. No sé si estaba Mateo, pero no había gustado para nada la película. Un poco lo sostengo, pero me pareció interesante, digo, si la vamos a volver a mencionar, porque ese video está en YouTube, si alguien lo quiere ver, lo encuentra ahí en el canal. Me parecía agregar un poco esto de el camino de Scott en ver estos grandes imperios de un punto de vista, tratar de ampliarlo en esta segunda etapa, como un Gladiador 2 sí se incorpora a eso, no está separada de ese intento, por más que para mí tiene problemas, lo logra, ¿no? Vamos a ver una historia, una secuela directa, no digo directa, ¿no? Digo, en tiempo cronológico, pero pasan un par de años y lo que vamos a ver es la historia de, primero, un sujeto que no sabemos quién es, está viviendo, que es el personaje de Pablo Mezcal, iba a decir, pero Mm, bueno, Paul Mezcal, mm. no le queda tan mal, que está viviendo en el norte de África y a raíz también algo muy similar a lo que pasa en Gladiador 1, que en una guerra similar, porque pierde un ser querido, pierde a su esposa, pero en un contexto de guerra, unas invasiones romanas en el norte de África, él le jura venganza a
en primera instancia, el militar que estaba a cargo de la operación, que era el personaje de Pedro Pascal, ¿no? A raíz de que lo capturan y muy similar también a la primera, lo llevan a los juegos, mientras tanto, porque era esclavo y sabía pelear muy bien, y dijeron, bueno, Te toca. te toca pelear. Él va a intentar consumar esa venganza. Lo que va a hacer acá Scott es ampliar, como habíamos dicho, el espectro. Entonces, acá están los primeros problemas que yo encuentro, que es que al querer ampliar mucho la cuestión contextual y querer irse mucho por el desarrollo de la misma, va a perder fuelle la historia personal del protagonista, ¿no? Que después vamos a ver qué tipo de conexiones tiene con la uno, que las tiene, pero para mí no eran suficientes, ¿no? Cómo logra conectar esas dos tramas y también cómo logra darle peso a las propias decisiones que va a tomar el protagonista no son iguales que en la uno, porque justamente intenta ampliar tanto el espectro de desarrollar no solamente la pugna de este personaje, sino sumarle la dimensión política macro, porque mucho lo que va a pasar es politiqueo, ¿no? Mm. Una especie de intriga palaciega que ya sucedía en Gladiador, pero acá se va al extremo, ¿no? Hay un personaje que es el villano, vamos a decir, que es el personaje de Denzel Washington, que es también un esclavista, similar a lo que habíamos hablado de Ujú. Próximo. Es interesante también compararlo con ese personaje porque, Que en paz descanse. sí, que Próximos en esa película, en la uno habíamos dicho que era un personaje que de alguna forma vanagloriaba el entretener como acción, también como una especie de justificación, digo, noble de ese personaje, porque no era un personaje malo, vamos a decir, en esos Ujú. aspectos hollywoodenses, sino que Era un sobreviviente. era un sobreviviente justamente que lo que le decía constantemente a Russell Crowe era, vos tenés que ganarte a la gente porque el poder de la gente sirve para algo, se puede cambiar algo de esto. De hecho, mucho de lo que pasaba en Gladiador era eso, ¿no? Que él se tenía que ganar al público para generar una revolución, porque había un tirano, que Y era zafás Joaquin con Phoenix. eso, claro. Eso era suficiente, ¿no? El espectáculo puede servir para algo positivo, para cambiar las cosas, ¿no? Era la propuesta de un Scott de los 2000. Y un Scott de este año, de esta época, propone un personaje, el mismo personaje, vamos a decir, pero con un matiz totalmente diferente y es interesante De cómo malo. opina del mundo, ¿no? Claro. Scott con ese personaje, ¿no? Porque justamente él va a intentar hacer lo mismo, controlar o desestabilizar la cuestión para él usufructuar, digamos, digo, estamos hablando de un imperio en decadencia que usaba los juegos para un poco eso, pasarle una capa de humo a la realidad, ¿no? Y usar eso para sostener algo, un imperio en decadencia. Este personaje va a intentar usufructuar de eso para él mismo lograr sus cometidos. Es como que ya no hay esperanzas de que Roma y los valores de Roma y el Senado, porque antes era un problema, era un tirano, que si vos lo sacabas, el sistema iba a andar, porque era Ya de noble, por sí ¿no? me parece, o sea, que era un riesgo que Sí, tenía, si uno lo piensa a posteriori, ya con la 2 en la calle, digamos, eh, dejaba, era muy esperanzadora sí, la uno porque te dejaba esa premisa de, bueno, habiendo desatadose todo esto, probablemente, ¿no? Si uno no supiera lo que sí, verdaderamente pasó, uno podría pensar, bueno, estamos habilitados para repensar cuáles son los riesgos de este pan y circo, sí, ¿no? sí, sí, Y sí. uno, si quería, se podía ilusionar con la, imaginariamente, decir, bueno, algo va a pasar, algo va a cambiar. Esta Sí, es la más pesimista. te baja a tierra mal. Sí, sí, Que sí, para sí. mí, eso en algún punto a mí me pareció, a mí no me divirtió, no me Sí, entretuvo la creo película. que falla ahí, ¿no? No me entretuvo. Pero me parece, me gusta a veces eh, cuando de alguna manera algunas historias te llevan a un idilio o te dejan una ventana abierta a que uno Ujú. imagine un idilio y en la siguiente te pegan un sopapo y te muestran como cierto recorrido cíclico de la historia que a vos te hace pensar y decir, ah, bueno, listo, fue Sí, de última una anomalía o un personaje aislado. sí, sí. Y tiene coherencia si se pone a pensar a esto que venía planteando Scott, ¿no? Si él, su tesis es que estos imperios van a inevitablemente caer, ¿no? Digo, en Alien Covenant hacen una clara referencia al famoso poema de Ozymandias, ¿no? De Ujú. estas grandes estructuras de grandes imperios que están ahí en el medio de la arena y si vos no pasaste no la ves. Me parece que si a él le interesaba eso, tenía sentido volver a Gladiador y ver que no era como uno pensaba que iba a terminar, digamos, ¿no? Que si era
el aspecto, digo, más histórico, realista, que sabemos cómo funcionan las cosas, todo da a pensar que se iba a volver a corromper y que eventualmente iba a caer, ¿no? Yo creo que acá el problema es que Scott tampoco, en la 2 se casa mucho con un final pesimista, sino que el loco, justamente al construir a este personaje como el villano, obliga al guión a encontrarse en algún momento, es un poco de spoiler, pero tienen que pelear el personaje principal con este sujeto, que no es un gladiador, no era el emperador, era un lobista del poder, ¿no? Y entonces, para mí donde falla es tratar de forzar eso a la trama de esto se resuelve a espadazos en la puerta de Roma con el pueblo alrededor, ¿no? Me parece que ahí es cuando no me convenció a mí esa búsqueda final, ¿no? Es como, bueno, se llama Gladiador 2 y por llamarse Gladiador 2 tiene que ser en ciertos aspectos un fiel reflejo de la estructura de la primera, porque vemos, digo, similitudes fragrantes. Y porque todo el mundo lo está buscando. Sí, y está como medio atado a eso, ¿no? Ese es quizá el gran problema. Pero bueno, no deja de ser una peli interesante para por lo menos entender este Scott más posterior y ver cómo él también ve a su propia obra, ¿no? Como decíamos que él, quizá en este Proximus, en el 2000, él se planteaba una especie de, digo, especulábamos, ¿no? Mm. Esto no está chequeado, con una especie de metadiscurso de quizá él mismo hablando sobre la actividad de entretener con un poder de liberar a la gente, de otorgarle información a la gente que le sirva, vamos a decir, una forma más optimista, y como él mismo ahora está planteando alguien que hace lo mismo de un punto de vista diferente, ¿no? Que el que controla el entretenimiento controla el poder también, ¿no? Quizá hay algo ahí que fue aprendiendo un poco él en su vida y que lo fue aplicando ahora de una forma más, digo, repito, pesimista, que hay que ver qué pasa ahora, ¿no? Hay una peli que se va a estrenar este año de Scott, se llama La Constelación del Perro, que no hay mucha información porque hay un tráiler solamente, pero va a tocar un poco el post-apocalipsis. ¿Qué pasa en el post-apocalipsis? Generalmente se plantean un poco estas cosas más pesimistas, ¿no? En un área de juego para, de alguna forma, representar cosas que se podrían haber hecho de mejor forma o que se pueden hacer de mejor forma en un aspecto un poco mucho más pesimista a lo que generalmente nos acostumbraba Scott.